Bien, señores, aquí estamos otra vez, Luis Manuel Peña y Raúl B. Mora, en la fe del clan. Las entrañas de mi credo. Luis, Oye, ¿qué semana esta, Raúl? Ha estado incendiaria. Sazonada. Le echan hasta picante, ají, chile y cosas echaron. Y no, pero entonces, si tú te das cuenta, Raúl, a medida que tanto el Papa como los mismos cardenales se van moviendo, sí, haciendo diversos tipos de actividades, así mismo se incrementan las cosas que se dicen en contra, las cosas que se dicen a favor. Sí, pero lo sí, importante es que ellos sigan en movimiento. En movimiento. Mira, por ejemplo, el viaje del Papa a África. Sí. Eso fue extraordinario. Ya él como que concluyó, hizo como un documento sobre eso, no sé, me parece. Sí, yo escuché hoy en la prensa que estaban como pues redactando. Hay que buscar ese documento, esa conclusión. Sí. Mira, Luis, ¿tú crees que Dios, después que Dios hace una alianza con el ser humano, él la rompe? Nunca. Pero él hizo una alianza con Noé. ¿Cómo se llama esa alianza? No, la alianza con Noé está en los textos bíblicos. Exacto. Búsquenla en la historia de Noé. Ahí. Que no voy a destruir el mundo. Cuando sale el arcoíris. San Juan después le va a llamar eso alianza con las naciones. Y tú sabes que la historia de Noé es la historia antes del surgimiento del pueblo de Israel a partir de Abraham. Entonces tú me acabas de decir que Dios no rompe sus alianzas. No. O sea que si Dios hizo una alianza con las naciones en Noé, Él no la tiene rota. No. Por consiguiente, tienen posibilidad de salvarse. ¿Quiénes? Las otras naciones. Sí, claro que sí. Porque en esas otras naciones están todos los que no son ni judíos ni cristianos. Y déjame decirte algo. Yo te lo expliqué en otro episodio hace un tiempecito atrás. O lo expresé, sí, podríamos decir. Que en la frase fuera de la iglesia no hay salvación es correcta. Porque la iglesia tiene tres estados. El estado purgante, el estado peregrinante, que somos nosotros, y el estado triunfante, que es el estado que está ya en el cielo cara a cara con Dios. Todo el que muere por un asunto de que quizás no pudo completar su santidad, cae en el purgatorio. Pero antes del purgatorio va al juicio particular. Titiri imundati. Titiri imundati, como tú dices. Y ahí, en ese juicio particular que yo expliqué que sería como una especie de sacramento de la reconciliación ya definitivo. Exacto. Entonces de ahí usted para el purgatorio. Para el purgatorio. Si ahí usted reniega, pero no, me voy para el infierno. Sí, porque ese es un tema muy interesante que después también tenemos que tratarlo. El infierno, Dios no me manda al infierno. Ese es el rechazo. Yo me voy por rechazar a Dios. Yo me voy al infierno por rechazar el a Dios. amor de Dios. Rechazar el amor de Dios. Que eso es lo que es el infierno, el rechazo del amor de Dios. Te inicié el tema con esto de que Dios nos rompe su pacto con las naciones del mundo, para que entiendan por qué la iglesia sale al encuentro de un diálogo interreligioso con otra, no con otra denominación cristiana, sino con otro sistema de creencia distinta al cristianismo. Hay que aclarar porque algo. Ese grupo de creencia distinta al cristianismo está dentro del pacto hecho con Noé. Exacto. Y punto. Está claro. Y como su condición de ser humano. ¿Entiendes? Su condición de ser humano. Pero por entonces, eso, mira, hay que aclarar algo. ¿Qué tú vas a aclarar? ¿Qué yo dije confuso? No. Yo digo en términos generales. Cuando se realiza el Concilio Vaticano II, lo primero es que nadie esperaba que Juan XXIII convocara un concilio. No. Nadie lo esperaba. Eso fue una bomba. Una bomba. Porque fue elegido ahí de manera interina, prácticamente. Exacto. Luego de las conclusiones del Vaticano II, vinieron todas las controversias con algunos de los documentos que ya hemos hablado, sí, sobre la liturgia. Pero hubo un decreto en específico que para mí ha sido uno de los mayor controversiales dentro de la misma iglesia, que es el que trata del ecumenismo. Que es Unitatis Redintegratio. O sea, que ese decreto que es sobre el ecumenismo, que la iglesia plantea que no es algo nuevo,
No. Que es una visión, y te voy a leer la introducción, porque ahí en la introducción explica bien lo que es y la razón de ser. Es el proemio. Exacto. Para ahorita fina esa, proemio. Eso significa introducción, ¿oíste? Introducción, exacto. No te compliques. No te compliques, introducción. A partir de esa creencia de la iglesia, o sea, no que la iglesia empieza a creer en el ecumenismo en el momento del Vaticano II, no. Lo pone por escrito. Exacto. Porque era algo que se tenía de lado. Y además, antes de la Reforma Protestante, solamente estaba la separación con la Iglesia Ortodoxa, creo que también con los coptos y así. Había una separación, pero que se mantenían muy cerca en la doctrina. En la doctrina, exacto. El problema fue cuando vino la Reforma Protestante, que hizo una separación doctrinal, lógico, empezando por la Eucaristía, empezando por el tema del purgatorio y de las indulgencias plenarias. Todo ese tipo de cosas ellos lo tiraron para un lado. Y también la misma la justificación del hombre. Sí. Y la creencia que tienen que solamente la fe y solamente la Biblia es la base de la salvación o de la verdad. Las 5 solas. Exacto. Entonces, voy a leer la introducción de Unitatis Redintegratio. Es un decreto que está dentro del Concilio Vaticano II, que ha sido muy, muy criticado, y mucho más cuando se pone en ejecución. Porque si hay un decreto, no es para que tú tengas lo guardado. Sí, es que también la gente a veces extrapola el nacionalismo civil. Bueno, yo soy dominicano y soy nacionalista dominicano ¿entiendes? Pero es que a nivel de la fe no. A nivel de la fe, el otro, el que no es de esta fe, no es tan extraño como es por ejemplo el haitiano para nosotros, el venezolano para nosotros, el colombiano para nosotros. No es tan extraño. En la fe el otro no es tan extraño. No es tan extraño. ¿Cómo sería la mejor forma de tratar una persona que no... Es más, quiero decir una cosa. Ajá. Contradecir el ecumenismo es renegar el término universal, el término católico. Sí. Es renegarlo. Siempre he dicho a ti, la función de la Iglesia Católica es ir al encuentro de toda la cultura y purificarla. Y para tú poder ir al encuentro y purificar, tienes que hacerte presente. Tienes que hacerte presente y acercarte. Y convocar, vengan. Convocar y vengan. Eso es elemental, señores, pero hay muchos cegos allá afuera. Bueno, dice aquí la introducción: promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes. Como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo. Y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Santo Dios. Pero mira, qué fuerte. Eso me ha interpelado a mí mismo aquí ahora. Óyeme. No, porque es que tú lees eso y tú más nunca hablas mal de un evangélico. Evangélico, hermano evangélico. Excúsame. Es más, yo creo que el documento le llama hermano, no dice hermano separado. No, hermano. Hermano. Pero déjame decirte algo. Mira, Raúl, cuando yo empecé mi proceso de conversión, y yo siempre tengo que hablar de eso porque es lo que me marcó. Sí. Cuando yo empecé mi proceso de conversión, lo más que me preocupaba a mí era ser piedra de tropiezo para otro. Lo más que me preocupaba a mí es hacer escándalo para otro. Y el demonio se lo sabe y te pone de una vez, todo lo que a ti te preocupa, te pone ahí tentaciones para que tú, para reventarte. Pero espérate, déjame decirte. No, déjame decir algo antes de tú terminar ahí. Ajá. Sí, ahí mira. Cada vez que yo leo un documento de Vaticano II, yo concluyo que el Espíritu Santo se derramó más grande en Vaticano II que en Pentecostés. Dios mío. No, fue un cambio fuerte. No, es que... fuerte.
No, y eso es y que hay una vinculante entre el Pentecostés y Vaticano II y el ecumenismo. Porque el mero hecho de que existan de todos los idiomas y Pedro predique y todo lo entiendan. ¿Tú quieres más ecumenismo que eso? Sí, eso es un ecumenismo. ¿Tú quieres más o sea, que todo el mundo me entienda? Lo que pasa es que quizás el que critica a Vaticano II quizás no se detiene a esto. Oye lo que dice aquí. No, que no lo ha leído. Como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del evangelio por todo el mundo. Dios mío. Ahí no hay que buscar un mataburro para entenderlo. Un mataburro, repito, es un diccionario teológico. No hay que, ahí todo el mundo entendió ese párrafo. Está claro. Oye, para vista repugna. Wow, entonces nosotros... ¿Tú quieres dejar dicho con eso, Raúl? El que está hablando... Delante de ti, me propongo no hablar mal de los hermanos separados. Óyeme, Raúl. Eso está fuerte, está muy fuerte. ¿Tú quieres dejar dicho, Raúl, que todo el que se opuso al ecumenismo y a la manifestación del ecumenismo, como por ejemplo el encuentro del Papa con la arzobispa anglicana, entonces está siendo piedra de tropiezo? Pues ven acá 10 veces. Ay, Dios mío. No, el tema es que lo leen. Aquí estamos como el padre Byron con los documentos. Lo leen y no sienten vergüenza. Siguen con su soberbia. Dios mío. Vamos a leer otro chin, porque ese me dio duro. Sigue leyendo. Con todo, el Señor de los tiempos, que sabia y pacientemente prosigue su voluntad de gracia para con nosotros los pecadores, tiene mucha paciencia, en nuestros días ha empezado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre sí la compunción del espíritu y el anhelo de la unión. O sea, el concilio está expresando que en esta época del concilio, no fue en los 60, ¿verdad? Se ha manifestado más ese deseo de Cristo. Mira, el Espíritu ha manifestado más ese deseo de la unión. Ahora mismo me envuelve un deseo inmenso. Yo quisiera como que todo el católico haga conciencia de lo que significa el magisterio de la Iglesia Católica. Todo lo que y se deje guiar y se ponga a leer. Que cuando el Papa haga una cosa no estén ya prestos a criticar, a hacer un videíto de que porque no estoy de acuerdo, oye, pues hay un cura ahí hablando de que hay que distinguir entre falso ecumenismo y verdadero ecumenismo con relación a lo de la arzobispa de aquella vez. Por el amor de Dios, señores. Léase el documento, padre Lucas, léase el documento. ¿Y qué padre es? Uno, para mí es Lucas, ¿no? Ojalá no sea Lucas, yo me estoy equivocando. Mi respeto para todos los sacerdotes, siempre. Eso es Raúl que... Hey, tú eres maldadoso, ¿oíste? Me estás dejando en la candela a mí solo. Te estoy metiendo al medio. Esta gracia... Lucas es ficticio. Ok. Esta gracia ha llegado a muchas almas dispersas por todo el mundo e incluso entre nuestros hermanos separados ha surgido por impulso del Espíritu Santo un movimiento dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos. El Vaticano II, en su decreto Unitatis Redintegratio, está diciendo que el Espíritu Santo es que está moviendo eso. Raúl, yo te conté que participé de una oración ecuménica. Sí. Que se hace todos los años. Donde participan, aquí en la República Dominicana donde estamos, participan las denominaciones que tenemos aquí. Los adventistas, bautistas, episcopales, pentecostales. Al principio yo estaba como medio dudoso. Ahora, abriendo un paréntesis, lo que se hace, porque se hace en diferentes lugares, pero lo que se hace parece una liturgia, porque primero entran todos los que son servidores, se sientan, leen un texto y viene ya sea un pastor o alguien invitado y lo explica. Ok. y yo le decía a Giovanni, pero mira,
Le impusimos este método. Aunque es ecuménico, le impusimos el método. No, porque hay cosas que yo puedo... Y después se hacen oraciones parecidas a las que se hacen en la misa. Bueno, muchos salmos, de seguro. Exacto, sí. Pero cero de María, seguro. No, cero. No, claro. Porque y María lo comprende. Exacto, porque en ese ambiente lo importante es que no se sienta nadie incómodo y que veamos los puntos que tenemos en común, que es Jesucristo, es la sangre de Cristo, lógico, que salva. Es el sacrificio de Jesucristo. O sea, tú no puedes moverte de eso. Sí, lógico. Es el sacrificio de Cristo que nos salva, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, yo participando de este encuentro ecuménico. ¿Tú estabas incómodo ahí? No, yo estaba observando. Pero en el momento de las oraciones, que eran oraciones universales, wow, eso como que me conmovió. Y el mismo sacerdote, un saludo para el padre Nelson Clark, que era el que estaba dirigiendo, sí, dijo, después que tenemos estos encuentros, ya yo hablo menos mal de los protestantes, o sea, ya habla menos. Porque antes siempre trataba de decir algo sobre los protestantes, pero él ya lo trata con otra... Y hay una relación de amistad. Y mira, Raúl, había una mujer sacerdote ahí, en ese encuentro. ¿Ah, verdad? Sí. Pues anglicana, seguro. Sí, yo creo que sí. O episcopal, no sé si. O episcopal, sí. El caso es un tema espinoso. Raúl y yo hemos querido traer este documento para que usted vea que no es la opinión de nosotros. Y que es algo que nos interpela a nosotros mismos como cristianos. O sea, la división entre los cristianos a Jesús le repugna, hermano. Pues ven acá. Oye. Es que no creen. Los demás no creen por la división. Exacto. ¿Qué credibilidad tiene un cuerpo dividido? Claro. Y no, la estrategia del demonio es tremenda, que ha funcionado. Lógico que ha funcionado. Vamos a seguir. Vamos a ir en el punto número 2. Unidad y unicidad de la iglesia. La caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en el que el Hijo unigénito de Dios fue enviado al mundo por el Padre para que, hecho hombre, regenerara a todo el género humano con la redención y lo redujera a la unidad. Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo en el ara de la cruz, como víctima inmaculada, oró al Padre por los creyentes, diciendo: que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. E instituyó en la iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía, por medio del cual se significa y se realiza la unidad de la iglesia. Impuso a sus discípulos el mandato nuevo del amor mutuo y les prometió el Espíritu Paráclito, que permanecería eternamente con ellos como Señor y vivificador. Wow. Sigue no, a lo profundo. Que la Eucaristía es el signo de unidad. Exacto. Aquí dice que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y ese es el signo para que el mundo crea. Entonces, yo lo que entiendo, yo puedo inferir sobre esto del Vaticano II, específicamente este documento, Unitatis Redintegratio, que los papas lo han entendido esto perfectamente. De verdad, y yo no entiendo cómo a veces hay gente que no entiende. Bueno, vino Pablo VI, después Pablo VI concluyó el Concilio Vaticano II, entonces vino después, Juan Pablo I, pero duró muy poco tiempo, pero después Juan Pablo II, que podríamos decir que es el Papa que viene a vivir ya plenamente el Vaticano II, sí, lo comprendió, mira. Clarito. El primero, pues yo, que lo puso en práctica. Y lo puso en práctica. En práctica. Y mucha gente no sabe, porque también te voy a decir algo, Raúl. Cuando tú no estás tan profundo en la iglesia, porque a mí eso me sorprendió, cuando tú no estás tan de lleno en la iglesia, el Papa Juan Pablo II, tú lo ves un santo en todo su sentido. Y es así, San Juan Pablo II. Pero cuando tú te adentras un poquito a cómo lo trataban en ese momento, un sector de la iglesia muy mínimo, pero sí escandaloso, tú dices, pero ven acá y esto. O sea, como que te sorprende eso. Sí. Porque siempre hay... Y de gente que tú no esperabas. Siempre hay un grupito que el diablo usa. Tú sabes, Raúl,
que una de las cosas que me sorprendió en una de las comunidades que hemos estado por ahí, no hay que mencionarlo, fue que agarraron y despotricaron al Papa Juan Pablo, y también, aparte de esto del ecumenismo, y también a algunos sacerdotes y eso. Óyeme, pero yo eso me lo encontré raro. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí en este documento nosotros estamos viendo que al Señor le repugna la división entre los cristianos, porque todos somos seguidores de Cristo. Entonces, sin embargo, hay una división tan profunda, y que, déjame decirte algo, yo no sé si tú ves... No, pero también de aquel lado también hay unos radicales que no quieren el ecumenismo. Exacto, yo no sé si tú ves una luz al final del túnel, pero es el Señor que lo va a hacer, porque eso es algo sobrenatural. Hay cosas que tienen que ser ya con su poder. Y eso mismo que pasó en la iglesia anglicana, de que muchos sacerdotes pasaron a la iglesia católica. Eso es un signo. Es un signo de que hay cosas que están cambiando. Y hay algo que tú mismo me enseñaste que para mí me sorprendió, fue la cantidad de pastores, principalmente se dio en Estados Unidos, la cantidad de pastores que entraron a la iglesia católica. Sí. Yo me recuerdo de este programa, no sé si todavía lo hacen en EWTN, de Vuelta a Casa. Ah, sí. Que ahí fue por primera vez que yo vi la entrevista con Scott Hahn. Y wow, qué entrevista, porque esa estaba doblada al español. No, tú sabes que también yo creo, mira, lo dije en estos días, en el mundo protestante hay tanta división entre ellos, que todavía el sentimiento de descrédito es mayor de aquel lado. O sea, y yo creo que una generación que va a ir creciendo con necesidades espirituales que va a empezar a buscar, se va dando cuenta, o sea, que de aquel lado han perdido mucho la credibilidad. Porque todavía en Santo Domingo tuve un movimiento de los rabacucos dentro de los protestantes. Si tú quieres, cuando tú edites video, tú le pones los personajes para que ellos vean quiénes son los rabacucos. Que ya son famosísimos, porque ellos son muy jocosos y hablan de Dios de manera chistosa y son famosísimos. Entonces, se están dividiendo tanto que eso al final le va a perjudicar a ellos. Aunque pudiera parecer que se están beneficiando porque cada día aparece un grupito nuevo, no. Eso le perjudica y Dios siempre ha sido un maestro en aprovecharse de las cosas que perjudican al hombre. Sí. No, de aprovecharlo en favor de él. Del mismo hombre. Por eso todo obra para bien para aquellos que creen. Eso es así, todo obra para bien para aquellos que creen en el Señor. Entonces, de hecho, estuviste en esta Pascua, o sea, ya eso. Wow, sí, ¿cuántos bautizados? ¿Cuántos adultos? Esos son récords grandísimos que se han roto. Y entonces, ¿por qué se promociona tanto la iglesia en Europa, que está decayendo y que cerrando muchos templos? Bueno, porque también hay un sector que le conviene construir esa narrativa. Sí, pero también la conferencia episcopal alemana también ha traído muchísimos problemas. Sí, pero igual, para que las cosas crezcan, todo tiene que decrecer primero. Y el Papa León está fajado a ver cómo. Está difícil. No, sabes que la muerte ayuda a uno, la hermana muerte. ¿Por qué? Se va muriendo. Anda para el día y viene otra generación ahí que... Entonces Raúl acaba de decir que para la conferencia... La hermana muerte es la aliada mejor de uno. Después que Cristo murió, será la mejor aliada de uno. Raúl acaba de decir que el problema de la conferencia de los obispos alemanes se va a ir resolviendo mientras se vayan a ir muriendo si uno... Suelten eso en banda. Esa gente son un grupo de viejos ya que en 5 años comienzan todo ahí, se paga y viene otra generación. Ve acá. Pero eso es un texto bíblico. Lo dice uno. ¿Cómo que dice el texto bíblico? Déjame ver. Ay, Jesucristo me olvidó. De que suelten eso, que si eso no es el Señor, cuando se muere el líder de la cabeza, entonces se despilfarra y se va todo el mundo. Sí, en el libro de los Hechos. Entonces suelten el libro de los Hechos. Suelten esos tigres, todo esto en banda, que cuando se vayan muriendo toditos, entonces se despilfarra todo. Entonces dice aquí, el número 3, dice relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. Sí. El término sale aquí en este documento de hermanos separados. Ok. En esta una y única iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas decisiones que el apóstol condena con severidad, pero en tiempos sucesivos
surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la iglesia. No pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes, pero lo que ahora nacen y se nutre de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. Exacto. Esto es importante. Sí, sí. Y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor. ¡Ey, Raúl! Magisterio puro, mano. ¡Wow! Puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica. ¡Wow! Señores, Vaticano II. Eso es magisterio puro y simple. Señores, lean el Vaticano II. Léanlo. Yo hace un tiempecito atrás que lo leí. Hay cosas que no me acuerdo ya, pero es que yo leí. No hay tutilla, compadre. Yo lo leí cuando te comenté que me decían, no, el Concilio Vaticano II fue que dañó la iglesia. Y yo, ¿cómo? Déjame ver. Te acabo de decir. Cuando leo lo que te decía. Ni en Pentecostés éramos tanto Espíritu Santo como en Vaticano II. Cuando lo leí, lo que te dije en día pasado, una manifestación del Espíritu Santo. Es el Concilio Vaticano II. Fíjate. Entonces aquí esto hay que profundizarlo bien. Aquí acaba de decir, los que ahora nacen y se nutren de la fe en Jesucristo dentro de esas comunidades no son culpables. No pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. No. O sea, ahora mismo, una iglesia evangélica, todos los jóvenes que están ahí, que están... que han conocido al Señor ahí. Que han conocido al Señor ahí, no son culpables de esa separación. No. Entonces la iglesia dice que en alguna forma están en comunión con la Iglesia Católica. Sí. Y es tanto así que la iglesia reconoce el bautismo. O sea, si un protestante pasa a la Iglesia Católica y se bautizó dentro de su iglesia, sí, ya no es necesario bautizarlo en la Iglesia Católica. Ya. O sea, ya lo reconoce como válido ese bautismo, siempre y cuando obviamente hay que ver, cumpla. Depende de cómo la denominación, me parece. Exacto, hay que investigarlo, no estoy muy seguro. ¿Sí? Y siempre y cuando cumpla con el método trinitario y que sea con agua. Exacto. Ecumenismo, voy con el 4. Hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica. ¿Tú sabes qué es reconocer los signos de los tiempos? ¿Qué es reconocer los signos de los tiempos? Ejercitar el profetismo. ¿Qué es ejercitar el profetismo? Lo que dijo Cristo a la samaritana. ¿Qué le dijo? No, lo que dijo la samaritana a los familiares de Cristo. ¿Qué le dijo? Por fin encontré un profeta que me habló. Que me habló de mi pasado y mi presente, no del futuro. Porque ¿qué fue que es cierto? Ha tenido 5 maridos el pasado. Y ninguno ha sido tuyo. El pasado. Y el que tiene el presente no es tuyo. No es tuyo. Y ahí ella reconoció que es un profeta. Porque el católico tiene que aprender, y también el evangélico y todos los cristianos, que ser profeta no es adivinar el futuro. Es entender los signos de los tiempos, o sea, lo que acontece en el ahora y lo que aconteció atrás. Entenderlo, verlo con los ojos de Dios, para entenderlo. Entonces aquí, este documento que es extenso, Raúl, no va a dar tiempo de leer todo. No, es mucho, sí, es mucho. Aquí está diciendo... Pero invitamos a la gente a que lo lea completo. Sí, claro. Esto es una motivación. Una motivación. Para que usted lo lea. Sí. Aquí está diciendo, está haciendo un llamado a todos los fieles católicos a que cooperen diligentemente en la empresa ecuménica. O sea, que no estén bloqueando. Como están muchos bloqueando. ¿Quiénes? Lo último, no voy a decir quiénes. Lo último que pasó, pues si digo quiénes, tengo que empezar a llevarme del documento y tengo que empezar por casa. Entonces, dejar de atacar a los católicos primero. Tú quieres dejar dicho que lo que está escrito aquí
en el Concilio Vaticano II, en este decreto que estamos leyendo, Unitatis Redintegratio, muchos de los que se opusieron a la visita de la arzobispa con el Papa, entonces no están cumpliendo con este llamado. Cónsono. Pero no porque sean malos, sino porque no comprenden una cosa elemental en el ser humano, es que el Espíritu Santo actúa sobre el hombre en el tiempo y en el espacio. Y eso significa en etapa y en proceso. Entonces, el movimiento, el ecumenismo, tú no puedes esperar que sea que ellos vengan hoy a Roma y ya seamos uno, sino que eso tiene que ser una etapa de encuentro, etapas y procesos de encuentro. Ven, conversemos, dialoguemos, ven para acá con todo tu vestidura y toda tu cosa, no importa, ven, echa para acá. Con todo tu pluma. Con todo tu... Sí, con todo tu... Una vez. Con toda tu pluma. Allá al Vaticano me fueron... explica lo de pluma, no, me explica después. No, eso mismo que te voy a explicar. Allá fueron unas indígenas, creo que fueron, o de la Amazonia, no sé, sí. a visitar al Papa Francisco, ya tú sabes. Y hubo uno que hizo así. A Juan Pablo II fue. Y no, pero también era del Papa Francisco. Y entonces había uno que era él como el jefe, tenía como unas plumas así, una cosa. Ya tú sabes, solo acabaron. Y entonces el Papa escuchó esas críticas. Esas críticas. Le llegaron, porque tú sabes que a los papas le llega todo. Sí. Y él dijo, óyeme, inteligentemente el Papa Francisco dijo, pero señores, ¿y qué diferencia hay entre la pluma que tiene ese y las plumas que utilizan la Guardia Suiza? Ok, es verdad. No, pero... Lo detronó ahí mismo. Exacto. Pero una vez, Juan Pablo II, le llega un grupo de aborígenes ahí, en taparrabo. Se me desnuda mujer y le bailaron. Eso fue un escándalo. Yo me imagino. Pero ¿y qué salió de ahí? De esa crítica. La teología del cuerpo, un documento del Papa Juan Pablo II. Léetelo. La teología del cuerpo. No solamente lo voy a leer, lo voy a traer aquí, a la fe del clan. Para desarmarlo un día de esto. Para que lo desarmemos un día de esto. Pero mira qué interesante. Y léanlo, la teología del cuerpo. Búsquenlo. Mira qué interesante, Raúl. Y yo, pensando, quizás el Papa Juan Pablo II se ve acorralado con todas las críticas y no quiere responder así por responder. Entonces se sienta y elabora el documento. Benedito detrás. Sí, no, lo que pasa es que Benedicto XVI, si usted es asiduo a nuestro canal, se va a dar cuenta que nosotros mencionamos mucho a Benedicto XVI. Somos pro Benedicto XVI. Por un motivo, y es que muchas de las cosas que se hicieron en el pontificado de Juan Pablo II vienen de Benedicto XVI. El catecismo de la Iglesia Católica. Ven acá. Ya con eso ya. Con tú agarrar y poner toda la doctrina de la Iglesia en un solo libro. El católico no sabe lo grandeza de Benedicto. No lo sabe. Pero una persona me dijo a mí, Raúl, que no le caía bien Benedicto por su cara. Sí, porque el cajón no se reía, ¿sabes? No se reía. Ese alemán no se ríe. El alemán no se ríe, señores, tranquilo. Eso es parte de su cultura. ¿Usted no ha visto un pastor alemán? Ese perro no se ríe. Bueno, tú sabes que así le decían a Benedicto XVI. El pastor alemán. El pastor alemán. Cuando era cardenal Ratzinger. Entonces luego hace el compendio de la Iglesia Católica. Si usted toma el catecismo de la Iglesia Católica y el volumen se lo encuentra un poquito grande, porque es así. Sí. Entonces busque el compendio. Yo nunca me... Ahora, ¿tú sabes quién ha hecho unos videos formidables? ¿Quién? Sobre el compendio. Este sacerdote, obispo, Monseñor Munilla de España. Munilla, sí. Yo conozco a Munilla, lo he visto. ¿Tú sabes qué hizo Monseñor Munilla de España? Es una cosa terrible. Él agarró, tú sabes que el compendio es pregunta por pregunta. Agarró todas las preguntas, la leyó y la fue desarmando. Y la fue desarmando chin a chin. Video tras video. Video tras video. Tiene como 500 videos. Duró como 3 años esa serie. Eso se hace en un año. Mírame, yo siempre digo a la gente, yo nunca he preparado un tema para una charla. Que no lea el catecismo. Yo busco primero el catecismo y el catecismo entonces me manda la Biblia. Así. Ya, exacto. Y ya, yo no tengo que... No hay que moverse, no hay que volverse loco. Volverse loco y ya. ¿Usted quiere tips para ser predicador? 2 tips. Después todos esos cursos de ser predicador, eso suéltanos en banda. 2 tips. Busca el catecismo
lee el catecismo y después vaya a la Biblia y también a los documentos de los padres de la iglesia que mencionan el catecismo. Mira, si lo buscas digital, es mejor porque tú puedes entonces, cuando te dicen que Lumen Gentium, tú le das ¡clac! Y te abre el documento de Lumen Gentium, que es una referencia que está puesta en el catecismo, por ejemplo. Si te manda para un padre de la iglesia, un documento, está ahí al pie. O sea, eso es una riqueza, señores. Bueno, a eso que acaba de decir Raúl, yo le agrego algo. ¿Qué? Y es tener una vivencia en la fe. También. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces usted va a un sitio a dar un tema y usted agarra y desglosa todo ese tema y la gente ahí escuchándolo y a veces usted dice algo de su vida espiritual en el diario vivir, cómo tú bebes su fe. Sí. Y al final de eso es lo que le queda a la gente. Eso es lo que le queda a la gente, es cierto. Es importante vivir la fe. Y el tema es prepararlo para ti primero. Exacto. Para ti primero. Que te escudriñe a ti. Exacto. Y que te interpele a ti mismo. Sí, que te interpele a ti. Si tú preparas el tema y no te interpela, sueltas el mando. Desbarátelo y vuélvelo a hacer. Eso es así. Aquí dice, en el capítulo 2, la práctica del ecumenismo, ahí es que está el problema, Raúl. Miren, espérate, vamos a vendernos ahora. Si no quieren, la gente de Nueva York. Raúl tiene visa. La gente de Nueva York, si no quieren allá, la gente de Maú de Nueva York, los carismáticos de Nueva York, nos invitan a mí a Luis y le ¿cómo que dicen los carismáticos? Nosotros los carismáticos, y le encendemos esa parroquia. Le llevamos un par de temas, miren. Le llevamos 4 temas, un retiro allá. Y miren, hermano. De formación. Eso sí. Formación. Eso es que si están esperando otra cosa, formación. De formación, lógico. Formación. No, le llevamos al hermano Henry Valenzuela. Ajá. Para que entonces la parte de oración de sanación, de motivacional, él la toque. Y siempre, bueno, orar por sanación, porque es el Señor que sana. El Señor que sana. Si Él quiere sanar, sana. Y yo soy carismático. Exacto. Dice aquí, la unión afecta a todos. Ajá. Es el capítulo 2. El empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a la iglesia entera. Afecta tanto a los fieles como a los pastores, a cada uno según su propio valor, ya que la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones teológicas e históricas. No entendí esta parte, porque a veces este lenguaje, vamos a leerlo de nuevo. Lo que te digo del mataburro, que hay que tenerlo muchas veces al lado. El empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a la iglesia entera. Afecta tanto a los fieles como a los pastores. Exacto. A cada uno según su propio valor. Sí. Ya en la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones teológicas e históricas. No, eso está claro, Luis. Este interés manifiesta la unión fraterna existente, lógico, ya de alguna manera entre los cristianos y conduce a la plena y perfecta unidad según la benevolencia de Dios. Ven acá, pues entonces según eso, ¿tú te acuerdas del videito que hicimos reaccionando a lo que Feli aquí nos dijo? Sí. ¿Te acuerdas que hicimos? Anda, sí, por sí, lo pueden buscar ahí. Sí. Que yo le di con banda. No, tú te emocionaste. Yo trataba de frenarte, pero no hubo manera. No, pues entonces ahí yo no puse en ejercicio eso. Lo que dice ese párrafo. ¿Qué tú entiendes de este párrafo? Explícamelo. La iglesia dice, el magisterio dice ahí que es responsabilidad tanto mía como laico, como de los teólogos que están allá arriba, los que están pensando, de incentivar y movernos al ecumenismo, de salir al encuentro del otro que pertenece a otra denominación. Entonces yo le pregunto, ¿hasta qué punto reaccionar a ciertos videos de hermanos protestantes? Depende de la reacción. Te voy a decir. Ahora, una cosa muy sencilla. Porque tampoco uno no puede negar la verdad de uno. Exacto, por el ecumenismo. No. Oye, porque depende. La vida espiritual de cada persona tiene procesos que se va avanzando. Sí. Y la Iglesia Católica, que tiene esos sacramentos, tiene esas herramientas necesarias para tú crecer espiritualmente. Sí. Si tú no sigues esos lineamientos, tú no creces espiritualmente. Sí. ¿Qué pasa con nuestros hermanos separados? Que lo primero que nos quitan es la Eucaristía. Ya. Si un hermano separado empieza a hablar en contra del católico, porque cuando ellos hablan de fe, de seguir a Cristo, de cambiar de vida, hasta ahí estamos bien. Okay. El problema es cuando ellos dicen que la Eucaristía es una idolatría, que no vaya para allá porque tú vas a ofender a Dios asistiendo a una misa. Pues entonces Espérate.
cuando un protestante dice eso, sí, entonces tú tienes la obligación de por lo menos a tu fiel, o sea, a los que están dentro del catolicismo, explicarle para que no se pierdan esa gracia especial que el Señor instituyó, que nos dejó, que está en la Biblia, y que por una malinterpretación de ellos no la llevan a práctica. Ok, pero igual, o sea, ya, tú acabas de decir, yo darle charla a mis hermanos católicos para... A tu católico, pero para que no se vayan. Yo no estoy siendo ecuménico a ellos, porque yo simplemente le he dado del lado al evangélico para proteger lo mío. Mira, yo me refiero a esto, por ejemplo, yo parto del supuesto. Hay algo que yo aprendí de Fran Morera, que la apologética no es para tú discutir. Ahí voy. Es para que los católicos no se te vayan de la iglesia. Eso es apologética, eso no es ecumenismo. Apologética, sí. La apologética está en contra del ecumenismo. Es que tiene que haber un punto de conciliación. Es decir, bueno, desde el punto de vista... Y te lo voy a plantear desde el punto de vista que lo explica Fran Morera, desde ese punto de vista, la apologética es para los católicos, para aquellos... Y a mí me sirvió así, para aquellos que están con dudas. Atención, hermanos evangélicos que me están escuchando. Él viene suave porque estamos hablando del ecumenismo. y por el texto que empezó. Yo no puedo enfrentarme a eso y venir a hablar y como que no me transforme. Claro. Tengo que dejarme transformar. Claro. Entonces, a partir de hoy, a partir de hoy, vengo con esta actitud con relación a ustedes. Voy siempre a partir del supuesto. Claro. Hoy, como dije, voy siempre a partir del supuesto de que ustedes ignoran cosas de la doctrina católica. Es que así debe ser, porque y a partir de ahí voy siempre a tratar de explicarle con respeto en qué consiste la doctrina católica. Pero eso es una muy buena posición. De esa manera yo salgo al encuentro de ustedes sin maltratado. Es difícil. Es difícil, como quiera, el tema es difícil. Sí, porque por ejemplo, cuando tú hablas, como te decía, de un sacramento tan vital como la Eucaristía y que ellos te dicen que no, que eso no es así, ya hay... Es una barrera, óyeme, de todo el tamaño. Sí, pero igual, tú estás explicándolo. Ni siquiera la veneración a la Virgen María es una barrera tan grande como esa. Como esa. Ni siquiera. Porque te voy a decir algo, a los evangélicos se les hace difícil. Óyeme, los protestantes que pasan a la iglesia católica, lo primero que se encuentran difícil es la práctica de veneración a la Virgen María. Sí. Poco a poco ellos van empezando. Hay que tumbar mucha vaina. Que eso fue una... Hay que tumbar muchas cosas de adentro. Yo te dije, Raúl, yo cuando empezando mi fe estaba influenciado. Yo casi ni oraba la Ave María por eso. Porque que yo diciendo... Porque es lo que te repito. No sé si fue en este episodio o en otro que te dije. Que uno cuando llega a la fe católica o cuando uno llega a la presencia del Señor, uno quiere agradar al Señor. Entonces si te dice que tú estás cometiendo un pecado orándole a María. O pidiendo la intercesión, porque esa es lo correcto. Ya está tú ahí vuelto loco. Ya tú estás ahí, miéquina, estás en duda. Y entonces te lo dice alguien que ya ha tenido una experiencia, que tiene mucho tiempo en el Evangelio y que te lee la Biblia de adelante para atrás. Y tú dices, pero la pone hacia revés y te la lee. Exacto, tú dices, oye, pero algo de verdad te puede ser. Entonces, ahí es que entra la apologética. Ya. Que se dirige a los católicos. ¿Para qué? De la fe. A defender la fe. ¿Pero para qué? ¿Para que no pasen a la iglesia evangélica. Ya. No para tú entrar en controversia. Óyeme, pocas veces. Pero a veces que eso es de garrote. ¿Quién fue hubo un papa que dijo que garrotero a los católicos le dijo? Muy pocas veces esas discusiones tienen un buen fin. Muy pocas veces. Mira, yo creo como que ya tenemos tiempo encima. Sí, vamos a leer este punto, lo analizamos y terminamos. Puesto que toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Por eso, sin duda, hay un movimiento que tiende hacia la unidad. Tiende. Sí, tiende a la unidad. Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma de la que la iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad, hasta el punto de que si algunas cosas fueran menos cuidadosamente observadas, bien por circunstancias especiales, bien por costumbre
o por disciplina eclesiástica, o también por formas de exponer la doctrina, que deben cuidadosamente distinguirse del mismo depósito de la fe, se restauren en el tiempo oportuno, recta y debidamente. Ese es el punto 6, la reforma de la iglesia, de este documento, este decreto que hemos leído, Unitatis Redemptionis. Que comenzamos a leer. Bueno, sí. Era alguillo. Sí. Aquí. Pero como dijimos ahorita, o sea, esto es tratar a la gente de que se motive. Me imagino que tú en la edición va a ir poniendo uno que otro. Vamos a poner el texto. Déjame ver. Que la gente se vaya motivando a leer los documentos de la Iglesia Católica, porque es una forma de venerar, de respetar y de ser fiel al magisterio, honrar el magisterio. Mira, aquí hay una conclusión, pero al final está firmada: yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. ¿Quién será ese? Pablo VI. Pablo VI. Dice obispo, porque no, qué raro que no dijo. Dice aquí que este sagrado concilio desea ardientemente que los proyectos de los fieles católicos progresen en unión con los proyectos de los hermanos separados, sin que se pongan obstáculos en los caminos de la providencia y sin perjuicio contra los impulsos que pueden venir del Espíritu Santo. Ya. Es difícil tú saber. No, pues cada día creo que hay de bando y bando gente más. Bueno, Raúl, pues entonces yo quiero que tú le des un mensaje a nuestros hermanos sacerdotes que les molesta. Bueno, no a los sacerdotes, no. Corrijo, le doy para atrás, borré esa parte. A todo en general, que le molesta el ecumenismo. Y entonces también hay un tema. Si tú hablando con esa persona te dice, habla de ecumenismo, automáticamente, en términos generales, puede ser que diga teológicamente que está bien, pero en la práctica ahí es que le molesta muchísimo. Ya cuando se lleva a la práctica. Y como te decía en uno de los episodios anteriores, una de las principales molestias de Lefebvre, cuando se hace el Concilio Vaticano II, que sale de la Iglesia Católica, es el ecumenismo. Y yo no entiendo cómo era un obispo y cómo él leyó esto y estuvo en contra de eso. Bueno, que el diablo también en el cielo estuvo en contra de lo que había. Te fuiste lejos ahí. ¿Y por qué tuve un por la soberbia? Tranquilo. Bueno, pues nada, entonces hemos terminado esta parte. Vamos a seguir haciendo episodios con más documentos de la iglesia, porque yo entiendo que los documentos nos edifican bastante y nos ponen claro. Tú no puedes conciliar el sentirte iglesia universal y no sentirte ecuménica. No hay forma. A veces yo entiendo que a veces hay heridas. Sí, hay cosas, entonces... es difícil, hay que sanar esa herida primero. Sí, es lógico, entonces las heridas generan soberbia. Sí. ¿Tú le estás diciendo soberbia? A tú que te he herido. ¿Tú le estás diciendo soberbia a fulano y fulano? A tú que te he herido. Bueno, pues nada, señores, hemos terminado este episodio. Esto fue La Fe del Clan. La Fe del Clan, las entrañas de tu credo. Dale.